estimados alumnos, soy la profesora Ángela Bomba y estoy a cargo del módulo 2, que ustedes ya me imagino habrán leído el primer capítulo. Es para mí un gusto compartir este módulo con ustedes y pienso que vamos a trabajar interrelacionado como es una comunicación eficaz. Voy a comenzar a hacer una breve referencia a la enseñanza para pasar luego a los paradigmas como modelos pedagógicos de enseñanza. Durante mucho tiempo ha predominado la idea de que la comunicación consiste en un proceso de transmisión de información de un docente al alumno. Esto no solamente influyó en la enseñanza, influye en la enseñanza porque antes influyó en la comunicación humana. Se consideraba, desde el punto de vista de la enseñanza, que el profesor era un ser activo que transmitía información que era recepcionada por el alumno a través de los mensajes. Los mensajes transmiten los contenidos de la instrucción que se propone el profesor. Si nosotros observamos este esquema, vemos que la actitud del alumno es una actitud pasiva, es receptivo de los mensajes del docente. Como reacción a este modelo surgió la analogía orquestal. Este ejemplo, ¿qué es lo que busca? Busca demostrar que en una relación de comunicación debe haber una interacción múltiple entre el emisor y los receptores e incluso entre los receptores entre sí. Ya no se trata de una persona que habla y otra que escucha, sino que se trata de una partitura, una orquesta que tocan todo una misma partitura. Este ejemplo trata de demostrar que la comunicación integra distintas formas de comunicación, es decir, que integra múltiples comportamientos. Ustedes ya habrán visto en la primera unidad del módulo que el diálogo ocupa un papel fundamental en el proceso de la comunicación. Sin diálogo no hay comunicación. Es importante el diálogo como intercambio de mensajes. La enseñanza, ya que estamos hablando desde la nueva postura que hay dentro de la comunicación didáctica, la enseñanza es una práctica humana y también una práctica social. Es una práctica moral e intencional, con características específicas y diferenciadas que tienen como objeto hacer posible el aprendizaje. El aprendizaje no debe ser entendido como una relación de causa, enseño, resultado, aprende. No es así. La enseñanza lo que trata es de provocar situaciones de aprendizaje que también dependen del alumno. Depende de las operaciones cognitivas que realiza el alumno. Está claro entonces que el aprendizaje es un proceso activo. Si depende de las actividades que realiza el alumno provocado por la enseñanza, el aprendizaje debe ser considerado como un proceso activo. Tradicionalmente, si volvemos al esquema anterior, que es el docente el que emite el mensaje, el alumno recepciona el mensaje, no hay diálogo ni interacción, vemos que en ese modelo el que verdaderamente es activo es el emisor, el alumno receptivo. En este caso,
se intercambian los papeles sin perder el docente también su papel de interaccionar con el alumno. Pero reemplaza esta mirada a la antigua concepción de que el aprender era una predisposición receptiva y retentiva del alumno. Tenemos ya, pienso claro, el concepto de enseñanza y el concepto de aprendizaje. La enseñanza entonces no causa sí o sí el aprendizaje, sino que provoca aprendizaje que dependen también de las actividades que realiza el alumno. Vamos a ver entonces a partir de ahora los modelos de enseñanza o los paradigmas. A partir de los años 30 comienzan a organizarse estos paradigmas con todo el material de investigación que se logró hasta ese momento. Los primeros paradigmas ocupan y tienen un papel muy importante en los que los secundaron. ¿Por qué? Porque fueron los primeros intentos de sistematizar y organizar modelos de enseñanza. Vamos a partir del concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones que predominan en la enseñanza. Estas relaciones dependen del modelo conceptual que dirige la atención del investigador a determinados procesos. Nosotros vamos a presentar rápidamente 5 paradigmas. Vamos a comenzar con el paradigma presagio-producto. El paradigma presagio-producto establece las siguientes relaciones que según esta postura posibilita el aprendizaje. Para este paradigma lo importante son las características físicas y psicológicas del docente, la personalidad del docente. Es decir, que todo el proceso de enseñanza, la eficacia del proceso lo atribuye a la personalidad del docente. ¿Cuáles son las características de esta personalidad que va a hacer posible el aprendizaje? El buen juicio, autocontrol, consideración, entusiasmo, magnetismo, adaptabilidad. De esas características que hacen a la personalidad del docente depende la eficacia de la enseñanza. Y de la eficacia de la enseñanza depende el rendimiento académico del alumno. Si nosotros observamos este paradigma, vemos que es un esquema muy simple que no puede explicar lo que ocurre verdaderamente en el aula. Todo queda a merced del docente. Pero eso no quiere decir que no haya tenido importancia. Es importante porque, como ya dije, marca un ítem importante, marca el origen de los futuros paradigmas. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente es activo, mientras que el rol del alumno es pasivo. Este paradigma pone el acento en lo que el docente es, pero no en lo que el docente hace. Tampoco explica el modelo conceptual en que se apoya. Es una relación docente activo, alumno pasivo, no existe interacción. Entonces, ¿qué tipo de comunicación se va a dar dentro de este paradigma? Falta diálogo, falta actividad del alumno.
es un primer modelo que surge con todas sus limitaciones y que responde a una época prácticamente. De este paradigma presagio-producto, vamos a pasar al paradigma proceso-producto. Este paradigma se basa en una teoría que todos conocemos, que es la teoría conductista, es decir, que pone la atención en la conducta del alumno. El aprendizaje es un asunto de estímulo, respuesta, refuerzo. El docente emite el estímulo, el alumno responde a ese estímulo, pero vuelve a su actitud pasiva. Esa conducta se va a fijar en el alumno siempre que la respuesta sea reforzada. ¿Qué es el refuerzo? El refuerzo es una situación placentera que sigue a una respuesta. El docente emite el mensaje, el alumno responde, no interacciona con el docente, sino que reacciona ante el estímulo del docente, y si verdaderamente la respuesta ha sido la adecuada, según el docente, va a reforzarla positivamente. Ejemplo de esto, una buena nota después de una tarea. Cuando rendimos, por ejemplo, la mirada del docente actúa como un refuerzo porque nos está indicando si vamos bien o no. ¿De qué depende fundamentalmente el aprendizaje? De la capacidad del profesor y de los estilos docentes empleados por ese docente. ¿Qué sucede en el aula? Los procesos que ocurren en el aula dependen del método que emplea el docente y de su comportamiento. Esto es conocido como variables independientes. Este proceso que ocurre en el aula, el método, el comportamiento del docente, si es eficaz, va a producir el rendimiento del alumno. Es la variable producto y es una variable dependiente, porque depende de las variables independientes, o sea, de los procesos que ocurren en el aula. Esta teoría, como les decía recién, la que subyace en este paradigma, es la teoría conductista. Los objetivos son muy específicos, muy concretos, directamente evaluables. La evaluación es una evaluación de conducta. Responde, como les decía, esta teoría que ustedes van a ver con mayor detenimiento cuando veamos las teorías del aprendizaje. ¿Qué podemos decir de este paradigma? Que da muy poca importancia al alumno como mediador del aprendizaje. No nos habla de los procesos que realiza el alumno para aprender. El aprendizaje es mecánico prácticamente, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. El alumno es reactivo al estímulo, pero no es interactivo, no interacciona nunca con el docente. Sigue en una actividad pasiva. Por lo tanto, no tiene en cuenta los procesos interactivos. Y además, fija su evaluación puramente en la observación de las conductas.